A primera vista, es solo un hombre vestido de rojo, en una silla en medio de la penumbra. Pero esta imagen aparentemente sencilla esconde uno de los misterios pictóricos más profundos del arte polaco. Cada elemento en esta pintura de 1862 es una pieza de un rompecabezas histórico que Jan Matejko construyó meticulosamente. El silencio del bufón contrasta con la fiesta que se escucha a lo lejos. Sus ojos contemplan algo que los demás no pueden ver, y en esa soledad forzada, en esa melancolía disfrazada de entretenimiento, se revela una verdad que cambió el destino de una nación. Stańczyk no es solo una pintura, es un espejo del alma polaca, un lamento profético, y quizás la obra más reveladora sobre el poder de la sabiduría ignorada en toda la historia del arte europeo. En este análisis, descubriremos por qué este bufón del siglo XVI se convirtió en el símbolo eterno de la conciencia nacional polaca y cómo Matejko logró capturar en una sola imagen el peso de la tragedia histórica que se avecinaba. Stańczyk fue el bufón de la corte durante el apogeo del poder político, económico y cultural de Polonia en el Renacimiento, sirviendo bajo tres reyes: Alejandro I Jagiellón, Segismundo I el Viejo y Segismundo II, Augusto Jagiellón. Pero este no era un bufón ordinario. Su dominio de la sátira le permitía exponer hábilmente las hipocresías de la corte, convirtiéndose en algo mucho más peligroso que un simple entretenedor. Se había convertido en la conciencia moral del reino. La historia cuenta que mientras otros cortesanos adulaban al rey con mentiras dulces, Stańczyk empleaba su aguda inteligencia para criticar los asuntos nacionales, ganándose un estatus legendario en la cultura polaca. Era el único que podía decir verdades amargas envueltas en humor, el único que podía advertir sobre desastres inminentes sin perder la cabeza. Literalmente, el título completo de la obra revela su verdadero drama: Stańczyk durante un baile en la corte de la reina Bona después de la pérdida de Smolensk. Mientras un baile en la corte de la reina Bona, esposa de Segismundo I el Viejo, está en pleno apogeo, Stańczyk se sienta hundido en depresión, habiendo descubierto, presumiblemente indicado por los papeles sobre la mesa, que la ciudad polaca de Smolensk se había perdido, 1514, durante la guerra con Moscú. Aquí reside el genio de Matejko. Capturó el momento exacto en que la sabiduría se encuentra con la tragedia, y la tragedia se encuentra con la indiferencia. Mientras la nobleza baila, celebra y se divierte en el salón contiguo, podemos escuchar el eco de la música y ver las luces de la fiesta filtrándose por la cortina. El único hombre que comprende realmente las implicaciones de la pérdida de Smolensk se sienta solo, abrumado por el peso de una verdad que nadie más quiere escuchar. El traje completamente rojo de Stańczyk no es casualidad. En la tradición de los bufones, el rojo simbolizaba tanto la pasión como el peligro. Matejko eligió sumergir completamente a su protagonista en este color, creando una figura que destaca dramáticamente contra los tonos oscuros y dorados del interior. Es como si el propio bufón fuera una señal de alarma viviente, una advertencia encarnada que la corte ha elegido ignorar. Los pliegues de la tela, pintados con una maestría técnica extraordinaria, nos hablan de lujo y confort, pero también de peso. El traje parece aplastar al hombre que lo lleva, como si el rol mismo de ser el único consciente de la realidad fuera una carga física. Los papeles dispersos sobre la mesa no son meros accesorios decorativos. Representan las noticias que acaban de llegar de Smolensk, las cartas que detallan la derrota militar, que cambiará el equilibrio de poder en Europa del Este. Mientras los nobles bailan ignorantes de su significado, Stańczyk ha leído entre líneas. Ha visto el futuro en esos documentos, el comienzo del declive del poder polaco, el primer paso hacia las futuras particiones que dividirían Polonia durante más de un siglo. Matejko maneja la luz con la precisión de un director teatral. La fuente de luz principal viene del lado izquierdo, iluminando parcialmente el rostro melancólico de Stańczyk mientras deja gran parte de su figura en las sombras. Esta técnica de claroscuro no solo crea drama visual, sino que simboliza la posición del bufón entre la luz de la verdad y las sombras de la ignorancia que rodean a la corte. Al fondo,
La cortina verde actúa como una barrera entre dos mundos, el mundo de la celebración inconsciente y el mundo de la reflexión consciente. A través de esta cortina se filtra la luz dorada de la fiesta, creando un contraste irónico entre la alegría superficial y la tristeza profunda, en una pose que remonta a las representaciones clásicas de la melancolía. Pero hay algo más: sus ojos no miran hacia abajo en desesperación, sino hacia adelante, como si estuviera viendo no solo el presente, sino también el futuro. Es la mirada de alguien que ha comprendido un patrón, que ha visto las señales que otros ignoran y que sabe exactamente lo que viene después. Lo que hace esta pintura verdaderamente extraordinaria es cómo Matejko logró tejer múltiples capas temporales en una sola imagen. La pérdida de Smolensk en 1514 no fue solo una derrota militar, fue un presagio. Esa batalla marcó el comienzo de la expansión rusa hacia el oeste, el primer paso en un proceso que eventualmente llevaría a las particiones de Polonia en los siglos XVIII y XIX. Cuando Matejko pintó esta obra en 1862, Polonia había desaparecido del mapa durante más de 60 años, dividida entre Rusia, Prusia y Austria. El artista no estaba simplemente retratando una escena del siglo XVI, estaba creando una parábola sobre su propio tiempo, sobre las consecuencias de ignorar las voces de advertencia. En la tradición europea, los bufones tenían un rol único. Eran los únicos que podían decir verdades peligrosas bajo la protección del humor. Stanchik representa la culminación de esta tradición, pero también su tragedia. Aunque esta es una pintura bastante inusual en la obra de Jan Matejko, es al mismo tiempo esencial para entender su actitud artística. Él también era una voz que clamaba en el desierto, un recordatorio de la grandeza perdida y una advertencia sobre los peligros de la complacencia. La pintura funciona como un autorretrato espiritual. Matejko es el bufón de su época, el único que ve claramente mientras otros entregan a ilusiones consoladoras. Técnicamente, Stanchik demuestra el dominio completo que Matejko tenía sobre su oficio. Los reflejos en la copa de plata sobre la mesa, la textura aterciopelada de las cortinas, la calidad casi fotográfica de los tejidos, cada elemento está pintado con una precisión que roza la perfección. Pero esta maestría técnica nunca se convierte en exhibicionismo. Cada pincelada sirve al propósito narrativo. El fondo, deliberadamente menos detallado que la figura principal, crea una sensación de profundidad psicológica tanto como espacial. No necesitamos ver claramente la fiesta, el sonido implícito de la música y las risas es más poderoso por su ausencia visual. Esta pintura fue una de las obras más famosas de Matejko y la que lo lanzó a la fama, pero su impacto trasciende el éxito artístico. Stanchik se convirtió en un símbolo nacional, una imagen que los polacos reconocen inmediatamente como representativa de su experiencia histórica colectiva. La pintura habla de todos los momentos en la historia, cuando las voces de la razón fueron silenciadas por el ruido de la celebración, cuando las advertencias fueron ignoradas por resultar inconvenientes, cuando la sabiduría fue sacrificada en el altar de la comodidad. Aunque profundamente enraizada en la historia polaca, la pintura trasciende sus límites nacionales. Stanchik se convierte en un arquetipo universal, el sabio ignorado, el profeta sin honor en su tierra, la voz de la conciencia en medio del ruido. En cada época, en cada sociedad, existe un Stanchik, alguien que ve lo que otros no quieren ver, que dice lo que otros no quieren escuchar. La tragedia de Stanchik no es solo personal, es civilizacional. Es la tragedia de la humanidad que prefiere bailar hacia el abismo antes que enfrentar verdades incómodas. Y en esa silla roja, en esa postura de resignación sabionda, Matejko capturó no solo un momento histórico específico, sino una constante de la condición humana. Stanchik nos mira desde 1860 y dos con ojos que han visto demasiado. En su silencio hay más elocuencia que en 1000 discursos. En su soledad hay más compañía que en todas las fiestas del mundo. Y en su sabiduría ignorada hay una lección que cada generación debe aprender nuevamente, que el precio de no escuchar a los sabios es siempre más alto que el costo de enfrentar verdades difíciles.
Jan Matejko nos dejó mucho más que una pintura, nos dejó un espejo. Y en ese espejo, cada uno de nosotros debe decidir. ¿Somos parte de la fiesta que baila ignorante hacia la catástrofe? ¿O somos capaces de sentarnos junto a Stančić y ver realmente lo que está pasando? La respuesta a esa pregunta determina no solo cómo entendemos esta obra maestra, sino cómo entendemos nuestro propio lugar en la historia.